Desarmando argumentos, revelando las paradojas estructurales del derecho y las políticas públicas que el discurso oficial intenta ocultar. ¿Qué no han dicho todavía que saben que tendrían que decir? Desarmando argumentos, penetrando los motivos estructurales de ciertas decisiones humanas. ¿Qué no han dicho todavía que saben que tendrían que decir? ¿Qué tal, amigos de Desarmando Argumentos? Soy Juan Blas Arriaga y hoy con el episodio número 7 con el tema ¿pero qué es el trumpismo? Desde luego, hablando de spoiler, el trumpismo no es un tipo de pizza. Comencemos. El trumpismo para lentos o cómo vender humo y que te aplaudan por ello. Nuestro punto de partida es, si quieres que alguien que te escuche, no le digas que está equivocado. Hazle creer que él mismo descubrió que algo no cuadra. Una noche, Mateo, un adolescente, escribió en su cuaderno: hoy descubrí que mi papá no es trumpista por estupidez, sino por miedo. Miedo a que el mundo sea más complicado de lo que parece y que a veces lo único que necesita la gente es que alguien le diga: no estás solo, aunque sea con un meme de Bob Esponja. Y luego, como todo buen adolescente, Mateo subió un tuit anónimo que decía: si tu argumento político se basa en memes, quizá tu política también sea un meme. Imagina que la política fuera un reality show. Los participantes son los ciudadanos, los jueces son los medios, y el presentador es un tipo con un peinado que desafía las leyes de la gravedad. Bienvenidos al trumpismo, un fenómeno donde el protagonista no necesita ganar debates, sino robarse el micrófono, gritar más fuerte y culpar a los demás cuando algo sale mal. Pero, ¿qué es más exactamente el trumpismo? No es una ideología, porque no tiene ideas fijas. No es un partido, porque cambia de bando según le convenga. No es un movimiento social, porque su base no se une por un ideal, sino por odio a algo o a alguien. El trumpismo es, ante todo, un estilo. Es decir, es el arte de vender simplicidad en un mundo complejo, vender certeza en un mundo incierto y, sobre todo, vender la ilusión de que tú, sí, tú, eres parte de un club exclusivo de los que leen la verdad. Y aquí viene la paradoja. El club no es exclusivo. Cualquiera puede entrar, siempre y cuando repita el eslogan del día, comparta el meme de turno y no haga preguntas incómodas. Pero ¿cuál es la fórmula mágica del trumpismo? ¿O cómo convertir el caos en carisma? Si el trumpismo fuera una receta de cocina, sus ingredientes serían una taza de simplificación extrema, es decir, que todos los problemas del país se resuelven con un muro, con echar a los inmigrantes o con drenar un pantano, o con cualquier frase que suene contundente y no requiera explicación sobre todo. 2 cucharadas de victimización. A mí me atacan porque digo la verdad. Los medios son unos mentirosos. La élite me tiene miedo. Aquí una nota. Si te critican, no es porque estés mal, sino porque ellos son malos. 3 pizcas de nostalgia. Antes todo era mejor. Vamos a recuperar la grandeza. Nunca importa cuándo fuese antes, ni cómo se medía la grandeza. Lo importante es que suene bien. Un puñado de enemigos imaginarios. Inmigrantes, socialistas, globalistas, la izquierda radical, los despiertos, los científicos, los periodistas. Cualquiera sirve, siempre y cuando sea un chivo expiatorio fácil de señalar. Un chorrito de humor grosero. Insultar a los rivales con apodos. ¿Son Joe Biden
dormilón, Hillary Clinton torcida. No solo es permitido, sino aplaudido. Porque al fin y al cabo, ¿quién necesita argumentos cuando puedes tener un incendio épico? El resultado es un cóctel irresistible para quienes buscan respuestas fáciles en un mundo muy complicado. Y lo mejor de todo, no requiere pensar, solo sentir. En otras palabras, el trumpismo es como la comida rápida en la política, sabrosón, adictivo y a la larga te deja con una indigestión democrática. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente la compra, lo sigue? La pista es, desde luego, que no es por el sabor. Y aquí viene la parte interesante. El trumpismo no se trata de Trump, se trata de la gente que lo sigue. En México a veces se dice que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y para entenderlo, hay que responder una pregunta incómoda. ¿Qué ofrece el trumpismo que otros no? Seguridad emocional. En un mundo donde todo cambia rápido, tecnología, costumbres, economía, el trumpismo promete estabilidad. No importa si es falsa, lo importante es que suene firme. Ejemplo, vamos a hacer que América sea grande otra vez. ¿Pero cómo? No importa. Lo que importa es que alguien lo dijo con convicción. Pertenencia. Ser trumpista te hace parte de un equipo, y en este equipo no hay grises. O estás con ellos o estás en su contra. Esto es clave para quienes se sienten excluidos o ignorados por el sistema tradicional. Y hablando con humor, el trumpismo es el único movimiento donde puedes odiar al establishment mientras defiendes a un millonario que nació justamente en él, en el establishment. Permiso para odiar. En la política tradicional, el discurso suele ser: vamos a mejorar las cosas. En el trumpismo es: vamos a joder a los que nos joden. Y eso para mucha gente es catártico. Ejemplo, si estás enojado con los inmigrantes, con los políticos o con la élite, el trumpismo te dice: tu enojo es justo y yo soy el único que lo entiende. Pero hay un problema. El enojo es un mal consejero. ¿Por qué? Porque cuando solo te enfocas en lo que odias, dejas de pensar en lo que quieres. El mito del hombre común. Trump se vende como un forastero, un tipo normal, que llegó a la presidencia para limpiar el desorden. La realidad es un heredero de una fortuna familiar con conexiones en Wall Street y una vida de privilegios. Pero la narrativa es más fuerte que los hechos. En pocas palabras, Trump es como el niño rico de la escuela que dice que es pobre porque su papá solo le dio un BMW y no un Ferrari. Abundemos sobre el problema con el trumpismo, o por qué el reality show no debería gobernar un país. Y aquí es donde las cosas se ponen serias. Pero seguiremos con ironía, porque la vida es demasiado corta para comportarse de forma aburrida. Entonces hablemos de la política como espectáculo. En el trumpismo, la forma importa más que el fondo. No importa si lo que dices es cierto o no, sino cómo lo dices. Y si lo dices con suficiente confianza y con un par de insultos creativos, la gente lo creería. Ejemplo, Trump ha dicho más de 30,000 mentiras en su presidencia, según fact-checkers o verificadores de hechos como The Washington Post, pero para sus seguidores eso no importa, porque él dice las cosas como son, aunque sean falsas. Hablando con humor, en el trumpismo una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, pero sí
en un tuit viral. La demonización del otra. El trumpismo necesita enemigos. Sin ellos, se desmorona. Porque si no hay a quien culpar, habría que asumir responsabilidades. Y eso no vende. Ejemplo. Durante su campaña, culpó a los inmigrantes de todos los problemas de Estados Unidos, desde el desempleo hasta el crimen. Pero los datos no lo respaldaban. No importaba. Porque el mensaje era: si votas por mí, te librarás de ellos. Aquí hay un problema. Porque cuando conviertes a las personas en chivos expiatorios, pierdes la capacidad de resolver problemas reales. Porque no puedes construir un futuro odiando a la mitad del país. Entonces hablemos del culto a la personalidad. En el trumpismo, el líder lo es todo. El partido, las instituciones, las leyes, todo gira alrededor de una persona. Y si esa persona comete un error, no es su culpa. Es culpa de los medios, de la oposición, de los enemigos. Ejemplo, cuando Trump perdió las elecciones de 2020, en vez de aceptar el resultado, inventó una teoría conspirativa, que hubo fraude masivo, sin pruebas, por supuesto. Pero para sus seguidores, la fe en el líder era más importante que los hechos. En otras palabras, en el trumpismo, el líder nunca se equivoca. Si llueve y él dijo que haría sol, es que los meteorólogos son unos mentirosos. Lo anterior nos lleva a hablar de la muerte del debate. El trumpismo no cree en el diálogo, cree en el monólogo. Porque si escuchas a la otra parte, podrías darte cuenta de que no tienes razón. Y eso, en el mundo del trumpismo, es traición. Ejemplo, en un debate presidencial, Trump interrumpe constantemente a sus rivales, los insulta y se niega a responder preguntas directas. ¿Pero por qué? Porque en el trumpismo gana el que habla más fuerte, no el que tiene mejores ideas. ¿Y entonces cuál es la consecuencia? La gente deja de escuchar, y cuando dejas de escuchar, dejas de aprender. Pero entonces, ¿cómo hablar con un trumpista sin que te odie o te bloquee en Twitter? Aquí llegamos a la pregunta clave. ¿Cómo puedo hablar y dirigirme a esta persona sobre esto de una manera que no la ponga a la defensiva, pero sí le permita considerar posibilidades que tal vez nunca haya considerado antes? La respuesta correcta: no lo hagas. Al menos no de forma directa, vete de ladito. Pero como eso no es muy útil, aquí vienen algunas estrategias basadas en psicología, sentido común y humor. No ataque sus creencias. Pregunta por qué las tiene. Un error común es: Trump es un mentiroso. Y el resultado es: la persona se pondrá a la defensiva y dirá: no, estás tú mal informado. La alternativa es: oye, ¿qué es lo que más te gusta de Trump? Aquí el objetivo es que ella misma identifique las contradicciones. Un ejemplo: el trumpista dice: me gusta que dice las cosas como son. Tú dices: ¿y si te dijeran que algo que él dijo es falso? ¿Sigues creyendo en él? El trumpista dice: bueno, depende. Y aquí, desde luego, ya estás plantando la semilla de la duda. El chiste es: preguntar es como dar un regalo. La otra persona no se da cuenta de que está recibiendo algo hasta que ya lo tiene. Y lo que sigue es que usa el humor, pero con cuidado, vete con cuidado. El humor es una herramienta poderosa porque baja las defensas, pero tiene que ser sutil, no burlón. Un ejemplo negativo: tu ídolo es un payaso. Y el resultado:
pelea segura. Al contrario, un ejemplo positivo. Oye, ¿no te parece raro que un tipo que dice que odia a los políticos ahora sea político? ¿Y por qué funciona? Bueno, no estás atacando a él, sino a una contradicción. Y si lo haces con una sonrisa, no se sentirá juzgado. El humor es la única arma que puede derribar un muro, sin que el dueño del muro se dé cuenta de que lo están derribando. Luego, apela a sus valores, no a los tuyos. Los trumpistas suelen valorar cosas como la honestidad, el trabajo duro y el patriotismo. Entonces, en vez de decirles, ustedes son racistas, puedes decir, yo también creo en el trabajo duro. Pero ¿no te parece injusto que Trump haya heredado de dólares, millones de dólares, y luego diga que es un hombre hecho por sí mismo? Si amamos tanto a nuestro país, ¿no deberíamos querer que todos tengan las mismas oportunidades, sin importar de dónde vengan? La clave es no les digas que están mal. Haz que ellos mismos se den cuenta de que sus valores no coinciden con los de su líder. También no uses datos, al menos no al principio. Sí, los hechos importan, pero en el trumpismo los hechos no son tan importantes como las emociones. Un error común es, pero si los datos dicen que el crimen de inmigrantes es más bajo que el de nativos, el resultado es entonces, eso es fake news. Entonces la alternativa es, empieza con historias personales. Un ejemplo es, conozco a un inmigrante que trabaja 14 horas al día en un restaurante. ¿Crees que él es el problema de este país? ¿Esto por qué funciona? Bueno, porque las historias humanizan el debate. Y cuando humanizas el debate, es más difícil odiar. Pero, desde luego, que no esperes un cambio inmediato. El trumpismo no es una opinión, es una identidad. Y cambiar de idea duele. Entonces no digas, tienes que dejar de ser trumpista, porque no es una elección racional. Entonces di, entiendo por qué te sientes así. A mí también me molesta cuando los políticos no cumplen. Pero ¿no crees que hay otras formas de solucionarlo? En otras palabras, cambiar de opinión es como quitarle un dulce a un niño. Hay que hacerlo con paciencia. Y mejor, si le das otro dulce a cambio. Y con lo mencionado hasta aquí, tenemos la pregunta, ¿se puede vencer al trumpismo? Y la respuesta corta, no. Al menos no con argumentos lógicos. ¿Por qué? Porque el trumpismo no es una ideología, es una emoción. Y las emociones no se combaten con datos, sino, si acaso, empatía, paciencia y sobre todo con preguntas inteligentes. Pero aquí viene un giro irónico. El trumpismo ya ganó. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma en que se hace política. Ahora cualquiera puede ser Trump. Basta con gritar más fuerte, culpar a otros y vender promesas, ¿sí? Simples. Y eso es un problema para la democracia, amigos. Pero no todo está perdido, porque el trumpismo también tiene una debilidad. Depende de que la gente no piense demasiado. Ahí es donde entras tú en juego. Si logras que una sola persona se pregunta, y si tengo la razón, pero no toda la razón, entonces ya ganaste. Ahora bien, si usas el humor, la ironía y la empatía para plantar dudas, sembrar dudas, estás haciendo más que cualquier discursito. Y si en vez de atacar, escuchas, quizás descubras que detrás del fanatismo hay frustración, hay soledad. En otras palabras, el trumpismo es como un virus. Se propaga rápido, es resistente a los antibióticos. O sea,
a los hechos. Y si no lo tratamos con cuidado, puede dejar secuelas permanentes en la democracia. Pero a diferencia de un virus, el trumpismo tiene una dosis de autocrítica, paciencia. En definitiva, es lo que requiere la lección para Mateo, un adolescente, y para todos nosotros. Si recuerdan, al principio hablamos de Mateo, el niño de 12 años que quería que su papá trumpista lo escuchara. Pues aquí va el consejo final para él y para ti que me escuchas. Si alguna vez te encuentras en una discusión política acalorada, no intentes ganar el debate. Intenta entender al otro. No uses palabras grandes. Usa preguntas simples. No te enojes. Sonríe. Porque la ironía, el humor y la paciencia son las armas más poderosas contra el fanatismo. No esperes que cambien de opinión de la noche a la mañana. Pero no dejes de sembrar dudas. Y sobre todo, recuerda esto. En un mundo donde todos gritan, el que susurra es el que más se escucha. ¿Tú quien me escuchas, qué opinas? ¿Crees que estas estrategias podrían funcionar con alguien que conoces cercano? Y bien, amigos de tu podcast Desarmando Argumentos, hasta aquí este episodio con el tema ¿qué es el trumpismo? ¡Hasta la próxima!